Bienvenidos a este taller de nutrición y desintoxicación. Mi nombre es Darío Rosa, me presento para los que no me conocen. Soy quiropráctico de Brio Salud. La verdad que estos talleres los veníamos organizando de forma presencial y bueno, obviamente por razones ya muy conocidas, no los podemos estar dando y es algo que se los prometemos, que se los vamos a dar y no encontramos la forma de poder dárselo y no queremos que atraviesen este proceso sin poder conocer esta información que creo que es muy valiosa y los va a ayudar muchísimo en el progreso. Em, Aclaro que yo no soy nutricionista, no soy médico que recomienda nada de lo que es la alimentación, solamente que les voy a hablar de cómo y por qué desintoxicar y cómo conocer algunas herramientas que les voy a ir dando, los va a ayudar en su proceso, en el proceso que están atravesando como pacientes de consultorio, ¿sí? Eso para aclarar, es una información que a mí me sirvió mucho, que la tengo y que se los puedo dar a ustedes y ustedes se pueden beneficiar de eso, nada más, ¿sí? No soy nutricionista, ni médico, ni nada. Por eso lo quiero aclarar porque obviamente esta información la puede ver muchísimas personas. ¿Estamos? Esto es para los pacientes del consultorio, nada más. Vamos a ver algunas estadísticas. Justamente ahora estábamos hablando un poco en tema del coronavirus. Esto se está grabando en plena cuarentena de coronavirus. Eh, Como tenemos algunas estadísticas, esta estadística es del gobierno de Argentina, acá dice argentina.gov.ar, ¿sí? Estadísticas de mortalidad de cáncer, ¿sí? 62.000 fallecidos cada año, cada año. Si ustedes quieren verificar esto, a lo mejor cuando lo están viendo está actualizada, ¿sí? Pero fíjense lo agresivo que es eh, el tema de la mortandad del cáncer y vamos a ver cómo y de dónde viene y cómo nosotros podemos mejorar una condición fisiológica del cuerpo que reduzca las posibilidades de entrar en estas estadísticas, ¿sí? Otras estadísticas, esto es en Argentina, una nota, si entran a esta nota, en TELAM, en Argentina hay 24.000 muertes por año por mal uso de medicamentos, ¿sí? Solamente 24.000 muertes por año son por uso y mal uso de medicamentos, lo cual el número es muchísimo. Si ahora, no sé, debemos tener 500 muertes por el coronavirus y todo lo que hay detrás del coronavirus, parece un poco contradictorio, ¿no? Que haya muertes, eh, otras estadísticas tan altas y por ahí que no se les dé la difusión ni se le preste la atención en regular todo esto, porque la mayoría son por automedicación, ¿sí? Eh, el mercado ilegal y el rol del marketing de la comercialización. Debe tener algún rol económico también esto, porque no tiene mucha difusión. Y es raro que, fíjense, el diario con el que sale, pero si quieren lo pueden investigar ahí en el Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos para corroborar esta información. Esto es del 2017, obviamente. Es muy probable que estando hoy en el 2020, todas estas estadísticas estén mucho más elevadas. ¿Estamos? Otras, otras noticias. Alertan que el abuso de analgésicos causa 5.400 muertes al año. Esta sobredosis aumentó un 30% en los últimos 30 años. ¿Sí? Salió ahí en TN, ¿sí? Es raro que en algún momento se le haya dado tanta información a esto, pero fíjense que si ponemos en contexto las muertes en Argentina, todas, la mayoría, son todas más altas que por la que nos causa hoy la cuarentena, ¿sí? Que es el famoso bichito que no lo voy a pronunciar. ¿Estamos? Entonces, fíjense que
tenemos un contexto bastante favorable para caer en esto del consumo del consumo fácil de ciertos medicamentos que, como verán, son tan agresivos como otras causas de muerte, ¿sí? Bueno, ¿a qué viene todo esto? Es que como esto es un taller de cómo prevenir, generar nuevas subluxaciones vertebrales, todas estas estadísticas que vimos son causas químicas de subluxaciones vertebrales. Si no conoces esta palabra, quédate porque te voy a ir ayudando a entender de dónde viene y por qué nosotros estamos dando esto, ¿sí? Hay tres causas. El estrés físico, que acá podemos englobar todo lo que son caídas, golpes, ¿sí? Estrés emocional, que ahí tienen que ver mucho presiones familiares, peleas en el trabajo y demás, y el estrés químico, que es toda la toxicidad que por ahí nosotros vamos ingresando al cuerpo, ya sea por alimentación, por bebidas, por medicamentos, por drogas, lo que sea, generan el 30% de las causas de las subluxaciones vertebrales. Entonces, ¿cuál es la idea nosotros? Estamos corrigiendo subluxaciones vertebrales, pero por el otro lado tenés que tener la información adecuada para que las causas que las producen también se puedan ir bajando con información valiosa para que vos como que colabores y potencies con obtener los resultados que estamos buscando. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Perfecto. ¿Qué es una subluxación vertebral? Para las personas que nunca escucharon esta información. El cerebro, ¿sí? Que está acá, y la médula, que está por dentro de la columna vertebral, forman lo que es el sistema nervioso central. Como el cráneo protege el cerebro, la columna vertebral está protegiendo a la médula. Sucede que entre vértebra y vértebra hay un espacio por donde salen nervios que van a dar vida al resto del cuerpo. O sea que para que tu corazón funcione, tiene una conexión neurológica que va hacia hasta el cerebro, baja por la columna vertebral, sale de la columna vertebral y le da vida al corazón, le da vida al estómago, le da vida a los intestinos, a cada parte de tu cuerpo. Básicamente no existe ninguna célula de tu cuerpo que no tenga control del sistema nervioso central y que para controlarla a esa célula, la información no pase a través de la columna vertebral. Por eso la quiropraxia trabaja muchísimo, o sea, su área principal, su única área diría, su única área es la columna vertebral, por la relación que existe con el sistema nervioso central. ¿Sí? Y una subluxación vertebral es una vértebra que por las causas que te mencioné en el flyer anterior, se mueve de su lugar, comprime el nervio e interfiere con el paso de información desde el cerebro hacia el resto del cuerpo. El flujo de información no tiene ni la cantidad ni tiene la calidad adecuada para poner el cuerpo a funcionar a una máxima expresión, a lo que más se pueda, al 100%. ¿Sí? Vamos a avanzar porque esto del Zoom no me da mucho tiempo. Acá no vamos a hablar de calorías ni de cómo bajar de peso, eso no es el fin de esto. Acá el objetivo es disminuir los químicos que van entrando al cuerpo, ¿sí? Y aumentar los nutrientes, romper esa balanza, en realidad inclinar la balanza hacia incorporar más nutrientes y soltar más químicos. ¿Vamos? Vamos a incorporar, obviamente, como siempre le decimos a todos los pacientes, que deben incluir en su dieta, digamos, el consumo de agua. Es muy importante. Si ustedes se ponen a ver, ¿sí? Cualquier otro ser viviente de este planeta solamente consumen agua. Las personas, los humanos, nos hidratamos de otras cosas, pero las personas el resto de los habitantes del planeta solamente consumen agua. Entonces, por algo es, la naturaleza es tan sabia, ¿sí? Que a un perro no le da ganas de consumir otra cosa que no sea agua. Entonces, y así con cualquier otro ser vivo, entonces es muy importante que empecemos a incorporar el agua y soltemos esa creencia de que el agua me cae mal, ¿sí? Si te cae mal o la sentís pesada, es porque no tenés el hábito y no has acostumbrado el cuerpo
a consumir agua, pero el cuerpo necesita que consumas agua. ¿Cuánta agua? Cada 10 kilogramos de peso corporal, un vaso de agua sería lo ideal, ¿sí? Cada 10 kilogramos, si vos pesas 50, serían 5 vasos de agua, ¿sí? Durante el día. Lo ideal es que a la mañana apenas te levantes, lo primero que consumas sea agua, porque cuando estamos durmiendo, por ahí transpiramos, el cuerpo sigue trabajando, ciertas funciones se siguen eh, produciendo y empezamos a deshidratarnos. Entonces lo primero que tenemos que hacer a la mañana es consumir agua, ¿sí? Agua es fundamental. Y ahora te voy explicando por qué es tan importante, ¿sí? El 70% de nuestro cuerpo está compuesto de agua, no de gaseosas ni de café, ¿sí? Voy a correrme de acá, si puedo, ¿sí? Por lo tanto, el agua debe ser la bebida primaria cada día. La falta de agua es detonante de mayor fatiga diaria, obviamente, eso se lo digo mucho a los pacientes. Tu cuerpo pierde tanta agua cuando estás dormido que cuando estás despierto. Tu cuerpo necesita tanta agua en climas fríos como en climas calientes. Estudios indican que tomar 8 a 10 vasos de agua al día pueden aliviar significativamente el dolor de espalda, coyuntura y en un 80% de los casos. Muchos de los síntomas que tienen las personas generalizados, que van y vienen, ¿sí? Eh, pueden ser porque están deshidratados, ¿sí? Con solo perder el 2% del agua corporal, se pueden disparar las posibilidades de niebla mental y memoria de corta duración. Tomando 5 vasos de agua diariamente disminuyen el riesgo de cáncer de colon en un 45%, cáncer de seno en un 79% y cáncer de vejiga en un 50%. Si te parece muy raro esto, ya te voy a explicar de dónde viene y por qué viene, ¿sí? ¿Cuáles son los peligros de la dieta moderna, de las dietas de lo que consumimos a diario nosotros? Son azúcares, por un lado, ¿sí? Todo lo que sean azúcares y productos refinados que han atravesado un proceso de industrialización, ¿sí? Las malas grasas y las toxinas. Ahora vamos a ver cómo podemos evitar y cómo aunque sea disminuir, porque vas a ver que muchos de los alimentos que nos hacen daños, eh, es muy difícil sacarlos al 100%, pero con que los podamos reducir a un 50, a un 20, a un 30%, ya vamos a generar un cambio en nuestro cuerpo y estaría muy bueno que lo podamos implementar a esto, ¿sí? 10 razones para eliminar el azúcar. Es la causa primaria de obesidad epidémica. No engordamos tanto por lo que comemos, sino que engordamos tanto por lo que tomamos. Las personas que consumen muchas gaseosas o líquidos azucarados, ¿sí? Cualquiera que sea, producen mucho, cuando se ingresa ese azúcar en el cuerpo, se almacena en forma de glucosa. Cuando hay exceso de esa glucosa, que no se puede depositar en los músculos en forma de glucógeno, queda en el torrente sanguíneo y como se utiliza como energía, el cuerpo la utiliza como energía, la empieza a almacenar, ¿sí? Porque tenemos como un gen ahorrador que nos va a intentar proteger, entonces va a utilizar ese exceso de azúcar para almacenarlo en forma de grasa, ¿sí? Esta función del cuerpo es muy propia de cuando no había tanta alimentación a disposición, cuando por ahí estábamos en la selva o había épocas de hambruna. Entonces, a través de este mecanismo, el cuerpo se aseguraba de tener sus reservas y poder sobrevivir en épocas de hambruna. Entonces, ¿qué pasa ahora? Tenemos a disposición mucho alimento, entonces no necesitamos eso, pero este gen ahorrador interpreta esa situación como lo hizo siempre, entonces nos tiende a, como a guardar o a conservar ese exceso de azúcar y obviamente es la causa primaria de obesidad epidémica, ¿sí? Obviamente causa desbalances metabólicos y hormonales. Si tengo mucha azúcar en sangre, soy obviamente propenso a diabetes tipo 1, ¿sí? Si no tengo insulina para que la deposite en los músculos, ya es un problema de páncreas, entonces ahí me pueden diagnosticar como diabetes tipo 2. Incrementan la acidez del cuerpo y ese concepto lo vamos a ir desglosando para que vos entiendas un poco más cómo trabaja esto.
Causa inflamación arterial, obviamente, se produce como una irritación en la membrana interna de las arterias, eso causa inflamación, disminuye el calibre y obviamente el punto número 7 lleva a enfermedades cardiopulmonares. Obviamente el colesterol está alto, ¿sí? Porque es como un transportador el colesterol alto, ¿sí? Es un antinutriente, es una toxina, promueve cáncer y genera un ambiente acídico, ¿sí? Versus un ambiente alcalino, perdón. Entonces acá entramos en un como balance o entramos en una dicotomía del ambiente acídico versus el ambiente alcalino. ¿Sí? El azúcar me orienta a crear en mí un contexto acídico. El contexto acídico, que está formado principalmente por consumo de azúcar, es un contexto favorable donde vive la enfermedad. ¿Sí? Virus y bacterias se alimentan de azúcares y viven o están más cómodos en un ambiente acídico porque además de no de tener azúcar, se expulsa la molécula de oxígeno, ¿sí? Entonces, un ambiente acídico está formado por azúcar, ¿sí? Que genera el ambiente acídico y también está formado, o su característica principal es que no tiene oxígeno en el ambiente, entonces se hace acídico, versus un ambiente alcalino, donde no hay azúcar obviamente, y hay moléculas de oxígeno, ¿sí? Vamos a ir avanzando con esto. Fíjense algunos bebidas que consumimos y que por ahí parecen inofensivas porque el marketing que tiene eh, obviamente es muy inteligente. Fíjense, el agua, los juguitos que por ahí le damos a los chicos, ¿sí? Red Bull, esto que es un té frío, y la gaseosa obviamente la más conocida, que es la que más cantidad de azúcar tiene, ¿sí? Ahora, si ustedes consumen esto, lo ideal es que lo hagan como una recompensa, ¿sí? Que si tienen que tomarse una gaseosa, lo hagan en eventos específicos. Por ahí hay gente que, aunque ustedes no lo crean, que tiene incorporado esta bebida diariamente, ¿sí? Diariamente, y es el exceso de eso que empieza a generar todo y desencadena todas las enfermedades que son todas las metabólicas que vimos recién, eh, solamente por el hábito de tener este consumo de gaseosas, ¿sí? Fíjense, si a las plantas le pondríamos gaseosa a la planta, ¿cómo andaría? ¿Bien o mal? Es muy probable que empiece a marchitarse o empiece a funcionar o muera, básicamente. Fíjense que a nuestros hijos por ahí, a nuestros nietos, o sobrinos, lo que sea, le empezamos a dar, nosotros somos los que le incluimos en su dieta la gaseosa. Si una persona nace y nunca le presentan la gaseosa, nunca va a tener esa necesidad de consumir. Pero por ahí, como nosotros la tenemos incorporada, trasladamos ese mal hábito y empezamos a generar esa cantidad de azúcar en nuestros hijos y empieza a generar obviamente el sobrepeso y desencadena todas las enfermedades metabólicas provenientes de tener mucha y exceso de azúcar en el cuerpo, ¿sí? Causa de cáncer, ¿sí? El 95% del cáncer es un resultado de un estilo de vida. Dietas basadas en alimentos acidificantes, recuerden esa palabra, acidificante. Y sedentarismo, obviamente, si estás sedentario, las moléculas de oxígeno no pueden ser intercambiadas de la forma adecuada porque no hace intercambio de oxígeno suficiente y genera un ambiente acídico, ¿sí? La acidez, a su vez, expulsa el oxígeno de la célula, como te decía recién, y las sustancias alcalinas atraen al oxígeno, donde me orienta mi organismo a un organismo alcalino, ¿sí? Donde vive la salud. Un entorno ácido, sí o sí, es un entorno sin oxígeno, donde vive la enfermedad. O sea, mi contexto es como un contexto adecuado para que vivan en mí virus, bacterias y desarrollen enfermedades. Ahora, con este tema del virus, ¿qué pasaría si nosotros generamos un contexto que es donde este virus o este huésped se va a sentir incómodo? Se va a sentir incómodo porque no tiene comida y porque su ambiente
tiene oxígeno, donde no se pueden reproducir ellos. Obviamente, si logramos eso, es mucho más fácil combatirlo internamente, porque hay gente que se vacuna, supuestamente, y que tiene su inmunología asegurada, se sigue enfermando, porque el contexto es adecuado donde este virus o esa bacteria encuentran un lugar adecuado, un lugar cómodo donde vivir, ¿sí? Por eso desarrollan la enfermedad. El cáncer pasa lo mismo. Por lo tanto, el cáncer no es más que un mecanismo de defensa que tiene la célula para continuar con vida en un ambiente acídico y carente de oxígeno, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo empieza a mutar la célula y empieza a crear una adaptación de acuerdo al contexto y tiene que mutar su gen o tiene que mutar la célula generando un cáncer, ¿sí? Ahora vamos a ver quién lo dice y de dónde sacamos esto. Bueno, en un ambiente acídico, ¿sí? La célula tiene dos opciones. O muere, ¿sí? O defenderse para sobrevivir, ¿sí? ¿Qué pasa si la célula muere? ¿Sí? Y de acuerdo a la característica de la célula que sea, va a generar una enfermedad. Si son las células del cerebro las que mueren, la enfermedad, el resultado es el Alzheimer. ¿Vamos? Si son las de las bases del cerebro, el resultado es Parkinson. Si se corroe la mielina, enfermedades desmielinizantes. ¿Cuáles son? Esclerosis múltiple, esclerosis lateral, amiotrófica, esclerosis en placas, ¿sí? Se van muriendo esas células y van generando como resultado una enfermedad. Ahora, si lo que va a intentar es sobrevivir. Si intenta sobrevivir, ¿qué va a hacer? Va a retener líquido. ¿Para qué va a retener líquido? Para tratar de diluir, ¿sí?, la toxicidad de ese ambiente, ¿sí? ¿Qué pasa si retiene líquido? Personas que, por ejemplo, hacen muchas dietas o viven comiendo sano, hacen ejercicio, pero no pueden bajar de peso. Lo que están teniendo es un ambiente muy acídico donde el cuerpo necesita retener líquido para diluir la toxicidad, ¿sí? Y hacerla más, o sería lo menos acídica posible, pero ya el contexto es acídico, ¿sí? Entonces el cuerpo tiene como estos mecanismos de defensa. Otra forma de defensa es secuestrando calcio, sodio y potasio. Y si lo hace a eso, obviamente todas las etapas o todas las enfermedades degenerativas óseas, artrosis, artrosis, artritis, ¿sí? Y la enfermedad donde se debilitan los huesos, osteoporosis, esa es la palabra que no me salía, ¿sí? O drenando, la tercera forma de generar como defensa es drenar esos ácidos por la piel y mucosas, ¿sí? Trata de eliminar, sacar del cuerpo esos ácidos a través de la piel y la mucosa. Y es probable que ahí tengan las enfermedades de las personas que tienen, por ejemplo, mucho herpes o enfermedades de la piel, ¿sí? O pieles muy grasas o pieles muy distintas enfermedades que pueden generar por el resultado de este mecanismo de defensa que tiene. Y la otra forma es mutando, cambiar su genética para generar una célula nueva. Esa célula nueva no es más que un cáncer, ¿sí? Entonces, fíjense cómo nosotros con los malos hábitos que vamos incorporando podemos ir generando cierto tipo de enfermedades que no son más que adaptaciones que la célula va haciendo para poder mantenerse con vida, ¿sí? El instinto de supervivencia de la célula. Una vez finalizado el proceso de digestión, cuando nosotros comemos los alimentos, de acuerdo a la calidad de proteínas, hidratos de carbono, grasas, minerales, vitaminas, que otorgan, generan una condición de acidez o de alcalinidad al organismo. O sea, todo lo que nosotros consumimos, la resultante de eso, hay alimentos que son acidificantes, hay alimentos que son alcalinizantes. Si son más los alcalinizantes que los acidificantes, mi organismo va a tener un contexto alcalino donde vive la salud, obviamente que me va a ayudar muchísimo. Y por lo contrario, si es más acídico que alcalino, mi organismo va a ser un organismo acídico donde va
hacer un contexto que favorezca a que los huéspedes externos y dañinos que causan enfermedades se alojen dentro de mi organismo. ¿Sí? De esa forma se produce este mecanismo. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Ahora, la gran pregunta. ¿Qué alimentos son los que acidifican el organismo? O sea, los dañinos, lo que debo evitar. Azúcar refinada y todos sus productos. El peor de todos, no tienen proteínas, no tienen grasas, ni minerales, no son vitaminas. Son hidratos de carbono refinados, estresan el páncreas. Ojo, que ahí empieza la diabetes tipo 2, ¿sí? Porque estresa el páncreas produce insulina. La insulina es un transportador de azúcar hacia los músculos. Entonces, ahí está la diabetes tipo 1, o puede ser porque tenés exceso de azúcar en sangre o porque los transportadores no están trabajando bien y tenés diabetes tipo 2, ¿sí? Su pH es de 2.1 y es altamente acidificante. Carnes, todas, ¿sí? Disminuir el consumo de carne no solo va a hacer que tu cuerpo sea un organismo mucho más sano, sino que va a colaborar drásticamente con el planeta, ¿sí? Ese es otro tema, pero la idea es que no quiero promover que se vuelva vegetariano o vegano, sino que puedas reducir el consumo de carne, como reducir el consumo de gaseosas, reducir el consumo de carne, vas a crear un ambiente mucho más saludable dentro de tu cuerpo, ¿sí? La sal refinada también tiene todo esto tiene procesos de refinamiento e industrialización, lo que hace que se le tengan que agregar conservantes químicos eh, para que ese producto hacerlo mucho más perdurable, entonces se le ingresan químicos y hace que esto sea muy acidificante. Las harinas refinadas, lo mismo, ¿sí? Las margarinas, las gaseosas, cafeína, alcohol, tabaco, las medicinas, o sea, todo lo que son medicamentos, obviamente todo lo que tenga químicos, cualquier alimento cocinado, obviamente la cocción elimina el oxígeno y lo transforma en ácido, incluyendo las verduras cocinadas, ¿sí? Todo lo que contenga conservantes, colorantes, aromatizantes, estabilizantes, ¿sí? Y casi todos los productos de alimentación industrializados, ¿sí? Obviamente la lista está desde más arriba hacia más abajo, sería como su grado de agresividad. Los más agresivos son los que salen primero en las listas y los demás son como menos agresivos, pero también me orientan mi cuerpo hacia un ambiente acidificante. Acuérdense que la idea no es eliminar todo, sino que la resultante siempre, entre alcalino y acídico, la resultante siempre sea mi organismo alcalino y saludable. ¿Estamos? Alimentos que alcalinizan mi cuerpo. Todas las verduras crudas, ¿sí? Algunas son ácidas, pero dentro del organismo tiene una reacción alcalinizante. Otras son levemente acidificantes, pero consiguen atraer las bases necesarias para su correcto equilibrio. Crudas aportan oxígeno, cocidas no. Obviamente, todo lo que sea en verduras verdes, ¿sí? Si no las cocinamos, lo ideal aportan mucho oxígeno porque tienen moléculas de oxígeno, ¿sí? Frutas, igual que las verduras, pero, por ejemplo, el limón, ¿sí? Ahora voy a dar algún ejemplo. El limón tiene un pH bajísimo, pero dentro del organismo tiene un efecto altamente alcalinizante, quizás el más poderoso de todos. Fíjense que cuando una persona está enferma, o tiene gripe, o tiene, no sé, eh, temperatura elevada, tiene temperatura, lo que hacían nuestras abuelas, nuestros antepasados, le daban un té con limón y le ponían miel, ¿sí? Esa combinación de la miel y el limón son los alimentos más alcalinizantes que está acá abajo. La miel, ¿sí? Entonces, fíjense cómo, no sé de dónde, pero esa información la tenían nuestros antepasados y se basaba en este principio que es algo natural, ¿sí? Orientar al cuerpo a la alcalinización, ¿sí? La clorofila, que es lo que no me salía del tema de las plantas, que la hace verde, son altamente alcalinizantes porque tienen oxígeno, y la espirulina, ¿sí? La aloe vera, todo lo que sea
verduras de hojas verdes crudas son altamente alcalinizantes, ¿sí? Pero fíjense que mantener un organismo con una barrera poco permeable para la enfermedad es muy barato, ¿sí? Y es muy fácil de hacer, solamente tenemos que tener la información y por ahí la acción de hacerlo para poder tener resultados, ¿sí? Fíjense, semillas, cereales integrales, miel, clorofila y el agua, ¿sí? Y todas las verduras. Si nosotros empezamos a incorporar a nuestro organismo este tipo de alimentos, eh, vamos a ser seres mucho más saludables, seres mucho más preparados para combatir cualquier enfermedad y no nos vamos a tener que andar poniendo vacuna, barbijo, lo que sea, ¿sí? Eh, porque nuestro organismo está firme, está sólido, tiene un contexto que es totalmente desfavorable. Nadie va a querer vivir, ningún virus, bacteria va a querer habitar en un organismo donde no se sienta cómodo, donde se sienta que no es un hábitat para él, ¿sí? Fíjense, el agua es importantísima para el aporte de oxígeno. La deshidratación crónica es estresante principal del cuerpo y la raíz de la mayor parte de las enfermedades degenerativas. Ya les expliqué por qué. ¿Sí? Todas las enfermedades degenerativas que habla de artrosis, artritis y osteoporosis. Afirma el doctor Faidon Batman Helvig. ¿Sí? El que quiere lo puede investigar. ¿Estamos? Perfecto. Fíjese que dice el doctor George Craig, uno de los cirujanos más importantes del mundo, quien declara abiertamente, todas las muertes mal llamadas naturales no son más que el punto terminal de saturación de ácidos en el organismo. Contrario a lo anterior, es totalmente imposible que un cáncer prolifere en una persona que libera su cuerpo de la acidez, nutriéndose con alimentos que produzcan reacciones metabólicas alcalinas y aumentando el consumo de agua pura, y que a su vez evite los alimentos de origen de dicha acidez, que ya lo mencionamos recién, y se cuide altamente de los tóxicos, que ya se los dije también, ¿sí? En general, el cáncer no se contagia ni se hereda. Lo que se hereda son las costumbres alimenticias, ambientales y de vida que lo producen, ¿sí? Lo que se hereda no es el gen que produce el cáncer, sino todo el estilo de vida y el contexto que es favorable para una situación que pueda empezar a producir una adaptación de la célula y que migre a una célula de cancerígena, ¿sí? Que ya se lo venía explicando. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cómo ganarle a la enfermedad? Obviamente, alcalinizándonos, se lo dije miles de veces, dieta hiposódica, evitar las sales procesadas, ¿sí? Si vamos a consumir sales, lo ideal sería que sean sales lo más naturales posible, marina o sal rosa, ¿sí? Hiperoxigenar el sistema, actividades de corta duración y alta intensidad. ¿Qué pasó durante nuestra cuarentena? Las personas comían mal, ¿sí? No, tenían una dieta, o la mayoría, y lo peor de todo es que estaban quietas, ¿sí? No podíamos salir a hacer actividad física, y obviamente no podíamos hacer intercambio de oxígeno con alta intensidad. Eh, entonces estábamos sedentarios, generalmente podíamos empezar a comer mal porque no estábamos en actividad, dejamos el gimnasio, dejamos de correr o dejamos de hacer algún tipo de actividad que oxigene el cuerpo. Estamos orientando el cuerpo a un estilo alcalino, ¿sí? Y eso va a generar, como lo que ya le dije, un contexto favorable. Encima, evitamos tocar cualquier elemento, limpiamos excesivamente y nuestro sistema inmunológico se deprime porque no tiene estímulos externos. Nuestro sistema inmunológico se adapta al contexto. Si hay un contexto que es estresante, sus funciones se tienden a elevar como si fuese un músculo, que yo lo estreso para generar más músculo, porque le estoy diciendo, con lo que tengo no es necesario para sobrevivir. El sistema inmune es lo mismo. Si limpiamos todo y es totalmente eh, pulcro, por así decirlo, el sistema se debilita en sus funciones porque no tiene estímulos que eleven su funcionamiento, y por otro lado, el contexto de mi organismo, por la cuarentena, por la mala alimentación y demás, se orienta hacia la acidificación, lo cual está generando un contexto que es muy favorable, porque por un lado tengo una casa agradable al virus, ¿sí?
Y por otro lado, tengo las barreras bajas de defensa, ¿sí? Lo cual favorece a que si no me agarra ese virus, me agarra cualquier virus, bacteria, enfermedades, cualquier otra cosa, y más en un contexto, si a todo esto le das un contexto donde vive el miedo, multiplicarlo por 10, ¿sí? Pero no vamos a hablar mucho de eso, pero por ahí me sale. Bueno, los peores endulzantes. ¿Cuáles son los peores endulzantes? Ya dijimos que el azúcar la vamos a evitar, y si no es la azúcar procesada, que viene obviamente de una planta, están los endulzantes artificiales, que son químicos. El espartamo, tiene espartamo, el esplenda, OCE, son neurotóxicos y también, obviamente, son muy agresivos para el cuerpo porque no dejan de ser toxinas que estamos ingresando al cuerpo, lo cual las debemos de evitar, ¿sí? Pero si quiero endulzar algo, lo que yo hasta ahora más conozco, lo más natural, es la stevia, ¿sí? Que viene de forma líquida, viene de forma de planta. Bueno, hay mucha gente que pueden empezar a conocer, hay gente que endulza o que prepara su stevia líquida a través de hervir la planta, ¿sí? Hay miles de procesos, lo pueden investigar, pero eso sería un endulzante natural y mucho más saludable, obviamente, ¿sí? Ya vimos cómo las azúcares son bastante agresivas, no son bastante, son muy agresivas, y cómo evitarlas y cómo reemplazarlas y por qué sobre todo, ¿sí? Vamos a continuar. Las malas grasas. Para que no se compliquen mucho, hay grasas saturadas y grasas trans, ¿sí? Pero acá están las grasas saludables, ¿sí? Las saturadas, manteca, cremas, lácteos, enteros, cacao, fiambres, embutidos, ¿sí? ¿Qué hacen? Aumentan el colesterol malo, que predisponen las enfermedades cardiopulmonares, obviamente, ¿sí? Eh, el colesterol es como si fuese un parche de grasa que viene a alisar el borde o la membrana interna de la arteria, que la viene como a armonizar para que la sangre fluya sin turbulencias. Entonces, obviamente, al intentar hacer esa reparación, disminuye el calibre de la arteria y hace que tenga que aumentar la presión para que la sangre pase por ahí. Entonces, la persona ya tiene presión alta, y si se desprende algún pedacito de esta grasita, que se llaman arteromas, pueden ir viajando por el torrente sanguíneo, y donde los calibres de las arterias se hacen más pequeños, pueden quedar como hasta acá, obstruir o, sí, obstruir esa zona y generar, depende de la arteria que está dañando, puede generar ACV, bueno, miles de enfermedades de acuerdo a la zona que no le va a obstruir el aporte de riego sanguíneo, ¿sí? Las grasas trans, que son margarinas, galletitas, amasados, pastelería, todo esto tiene harinas procesadas, son muy similares, aumentan el colesterol malo y disminuyen el bueno, ¿sí? Grasas saludables, ¿cuáles son? Se dividen en monoinsaturadas y poliinsaturadas, por ahí el nombre no importa tanto, pero sí cuáles son las grasas saludables, ¿sí? Aceite de oliva, de canola, de palta y de frutas secas, ¿sí? Las otras son pescados, atún y caballa, semillas de lino y de chía, nueces, aceites de canola y soja, y aceites de girasol y frutas secas, ¿sí? Obviamente este tipo de grasa no daña los bordes internos de la arteria, o la hace mucho más, eh, como que la suaviza, por así decirlo, y obviamente nos ayuda a nosotros a tener un contexto arterial mucho más saludable, ¿sí? Razones para bajar el consumo de alimentos derivados de los animales. Son altamente acidificantes, ¿sí? Ya lo dijimos, ahí lo pueden leer todo eso, porque lo que le decía recién, cómo afecta la ganadería y el producto y consumir proteínas derivados de animales. eh, Tiene toda una explicación muy, muy, muy grande. Si querés le pones pausa al video, te lees todo esto, pero se me va a cortar el zoom, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, ahí está una arteria normal, acá a la derecha, ¿sí? Como cuando se empieza a dañar, ¿sí? Como se empieza a achicar su calibre, esta inflamación que se produce así, la produce muchos
derivados y proteínas de origen animal, carne, huevo, leche, ¿sí? Y sobre todo las carnes rojas. Ese también es todo un tema con algunas moléculas de azúcar que tienen las carnes rojas. Obviamente disminuye el calibre, imagínense que por ahí pasa agua o sangre, y fíjense cómo está totalmente colapsada, que pueden generar cualquier tipo de infarto, ¿sí? Depende a la zona que le esté faltando aporte sanguíneo, ya sea del cerebro a una ACV o el corazón, un infarto y demás. ¿Sí? Por eso es muy importante tener nuestro sistema de riego lo más fluido y desinflamado posible. Todo producto industrializado genera toda esa inflamación, porque le produce una irritación a la capa interna de la arteria. ¿Sí? ¿Dónde están las toxinas? Vamos a ver, habíamos hablado de azúcares, hablamos de las malas grasas y las toxinas. ¿A dónde están las toxinas? ¿Qué pasa con el tema de las toxinas? Fíjese dónde están las toxinas. Todos los medicamentos y drogas que consumimos. 70.000 químicos son usados comercialmente para la producción de alimentos. 3.000 químicos son añadidos a los alimentos. 10.000 químicos son usados para procesar y preservar y almacenar los alimentos. El EPA, ¿sí?, que es esa agencia, ha estimado que nuestros hogares son 5 a 10 veces más tóxicos que el aire fuera de nuestro hogar. Estamos marinando nuestros cuerpos en toxinas cada día de nuestra vida. 95% de todo cáncer debido a la alimentación y a la acumulación de toxinas. Y lo dice esa universidad, University of Columbia School Public Health. ¿Sí? Un poco de lo que veníamos diciendo, ¿sí? El ambiente donde vivimos, ¿qué pasaba antes? ¿Por qué no había tanto cáncer? Porque nuestros antepasados, abuelos y demás, bisabuelos, tenían capaz granjas, consumían carnes que ellos mismos producían, no estaban todas la famosa carne de feedlot que amontonan a todo el ganado, ¿sí? En contexto desfavorable, se enferman, los vacunan. Bueno, hay todo un tema sobre esto, sí, que es muy interesante, pero da para larga información. Esta flyer lo saqué de un libro que se llama Mal Comidos. Mal Comidos, libro es argentino y está muy bueno si quieren obtener más información de esto. El dolor tiene su propósito. Una mujer que toma un ibuprofeno al día, que conozco muchísimas personas, aumenta su riesgo de cáncer de mama en un 50%. Fíjense, con solo cómo desencadenan, si tienen una historia de cáncer de mama en su familia, es la persona la que termina estimulando ese gen que desencadena la enfermedad. No es que directamente vaya a sufrir la enfermedad por más que tenga en su familia personas que hayan sufrido o tenido cáncer. ¿Sí? La mujer que toma una aspirina al día durante 5 años aumentaron su riesgo de cáncer de mama en un 80%. Los analgésicos destruyen el sistema inmune. Y lo dice esa investigación que salió hace un tiempo. ¿Sí? Obviamente, los analgésicos son muy agresivos. El medicamento en sí, pero estos por ahí al ser tan de uso común que la gente los consume como caramelos, no tienen ni idea lo agresivo que son para su cuerpo, ¿sí? Entonces, lo ideal sería que paremos de contar calorías, porque las personas por ahí cuando hablan de nutrición solamente se centran en las calorías, y comencemos a contar químicos y nutrientes. ¿Cómo se hace esto? Mirando las etiquetas, el principio de las etiquetas se llama, ¿sí? Mirar las etiquetas significa que entre dos productos, lo ideal sería que sean los productos que consumamos lo más parecido a lo que la naturaleza lo dio, ¿sí? Ahora, si no podemos o se nos hace complicado, pero hoy en día se está utilizando mucho, gracias a Dios, si tengo que elegir entre dos productos, lo ideal sería que elija el producto que menos cantidad de ingredientes tenga, porque todos esos ingredientes son químicos, ¿sí? Y desde lo más arriba hacia lo más abajo son los que más cantidad tienen en proporción. O sea, el primero tiene más que el segundo tiene más que el tercero, ¿sí? Entonces yo me fui hasta el supermercado y empecé a ver
algunas etiquetas de algunos productos que se ofrecen en supermercados, ¿sí? Fíjense, acá no lo puedo ver, pero cuando hacemos el vivo les voy mencionando algunas de las cantidades que ustedes pueden ver esa etiqueta, la cantidad de conservantes y químicos que tienen esos jugos que parecen muy naturales, muy saludables, ¿sí? Fíjense en este que dice, jarabe de maíz de alta fructuosa, que es como un azúcar, ¿sí? Vitaminas, ácido dulzante, antioxidantes, eritrovato de sodio y ácidos carbónicos. No contiene agregados de conservantes, dice. Ingrediente, agua. Bueno, ahí está la parte en inglés, ¿sí? Pero fíjense que entre el primero y el segundo, a pesar de que tiene jarabe de maíz de alta fructuosa, tiene mucha menos cantidad de conservantes que el primero, ¿sí? Perfecto. Pan, bueno, espero que no lo vea la gente de Fargo esto, pero bueno, ahí salen la cantidad de ingredientes que tiene, y por ahí lo consumimos mucho. Este pan también, que parece muy saludable, cantidad de ingredientes, pero entre este y este tenía mucho menos, ¿sí? Bueno, la leche. Tenemos el mito de que consumimos todos los productos lácteos porque para prevenir la osteoporosis, ¿sí? Entonces, consume lácteos, y la mejor forma de evitar que nuestros huesos se hagan débiles es de tres formas, ¿sí? Pero la forma que tenemos inculcada, que es consumiendo leche, es por ahí la menos adecuada, ¿sí? Obviamente evitar las carnes, más verduras verdes, yemas de huevo, levaduras de cerveza, nos ayudan muchísimo, peces de agua fría, más sol porque genera vitamina D y me ayuda a mí a combatir la osteoporosis, más actividad física porque el estrés que genera el músculo sobre el hueso produce como microfracturas donde el cuerpo interpreta eh, que hay necesidad de calcio y lo deposita, ¿sí? Y obviamente no evitar todo lo que son las gaseosas, que ya lo veníamos hablando y ya les mostré las razones, porque descalcifican al hueso, porque le quitan el ácido fosfórico, ¿sí? Entonces, fíjese que, porque pensamos que la leche es blanca, el queso es blanco y el hueso es blanco, consumir ese tipo de alimentos no va a generar tener huesos más fuertes, y por eso está la imagen. Las personas, los seres vivos que más fuerte tienen sus huesos, se la pasan todo el día al sol, ¿sí? Comen todo el tiempo verduras o hojas verdes, ¿sí? Y están en permanente movimiento, que son las vacas. Fíjense que tienen huesos totalmente fuertes y no lo hacen consumiendo leche, huevo, queso y demás, ¿sí? Perfecto, perfecto, está ahí, perfecto. Bueno, continuamos. Atún, fíjese la cantidad de ingredientes que tiene. Fíjese atún, agua, sal y contiene pescado, ¿sí? Obviamente entre este y este, lo ideal sería que elijamos ¿sí? Obviamente es un producto mucho más saludable, obviamente también tiene su costo, pero obviamente lo que no lo voy a pagar con dinero hoy, lo voy a pagar con salud mañana, o con enfermedad, mejor dicho. ¿Vamos? Bueno, este jugo bajo el mismo principio, los dos tenían muchísima cantidad de ingredientes. A ver, carbonato de potasio, sacarina de sodio, benzoato de sodio, ciclamato de sodio, ácido cítrico, cremogenado de naranja, bueno, todo eso son conservantes químicos y demás. ¿Estamos? Perfecto. Todos estos químicos están generando que tu cuerpo se estrese químicamente, genere subluxaciones vertebrales y acumules enfermedades en lugar de mantenerte saludable. La idea acá es orientar, imagínate como si fuese una barra, ¿sí? de tiempo, donde acá en una punta, a ver si en una punta está la salud y en otra punta está la enfermedad. Todo lo que hagas y sobre todo lo que no hagas te va a acercar o te va a alejar del estado de salud o de enfermedad, ¿sí? Obviamente esto te va a ayudar a orientar tu cuerpo a un estado de salud, ¿sí? Recordemos esto, mueren 24.000 argentinos al año por mal uso y sobreuso de medicamentos.
La polifarmacia y la automedicación son las principales causas de estos decesos. Fíjense cuántas personas ustedes conocen que toman una pastilla para dormir, una pastilla para tener más energía, una pastilla para regular la presión, otra para regular la azúcar en sangre, la cantidad de medicamentos que vamos incorporando para suplir funciones que son naturales del cuerpo y que están disminuidas por tener tanta interferencia nerviosa, ¿sí? ¿Cuál es el rol de la quiropraxia? ¿Sí? Fíjense que su rol de la quiropraxia, como siempre digo, no es tratar enfermedades, no tratamos enfermedades, sino que ponemos al cuerpo o al sistema nervioso a trabajar de la forma que mejor pueda para adaptarse a su entorno de una forma más adecuada, ¿sí? 60% de las personas bajo cuidado quiropráctico permanente bajan el consumo de medicamentos, y eso lo veo todos los días, ¿sí? La quiropraxia reduce los costos en cuidado de salud, mantenimiento de salud. Obviamente, una persona que tiene que reaccionar a una enfermedad, que se tiene que ocupar de la enfermedad, va a gastar muchísimo más tiempo y muchísimo más dinero en ocuparse de la enfermedad versus una persona que tiene un estilo de vida saludable, que tiene una alimentación saludable, que hace actividad física, que hace quiropraxia o se mantiene bajo cuidado quiropráctico, va a hacer, porque obviamente libera el sistema nervioso y hace que trabaje y funcione mejor ese sistema nervioso, que es el que maneja todo, sus costos o lo que va a invertir en salud va a ser mucho menor que lo que va a invertir en la enfermedad. Por eso es tan importante que se incluya a la quiropraxia como un hábito de vida saludable, ¿sí? Y fíjense cuál es una de nuestras misiones. No, nuestra misión. Incluir a la quiropraxia y al estilo de vida quiropráctico, que mucho tiene que ver con lo que damos en los talleres, el estilo de vida quiropráctico, como principal hábito para potenciar la salud de nuestra comunidad. Simple y sencillo como es. ¿Vamos? Bien, hemos llegado al final, no se me cortó el Zoom, pero tenemos esta guía de resumen con todo lo que yo les di recién, resumido y un paso a paso, donde están los alimentos que alcalinizan, donde están los alimentos que acidifican y todo lo que vi recién, las tenemos en el consultorio, se las pueden pedir a las chicas al frente para que puedan acceder y tener el resumen de esta información. Muchísimas gracias por escucharme, perdón porque se me cayó esto, pero bueno, espero que les sirva, que no solo que les sirva, sino que lo pongan en acción, ¿sí? La información sin acción no tiene sentido, que lo empiecen a incluir en su vida, y acá pueden seguirnos a nosotros en las redes sociales, donde por ahí vamos subiendo mucha información para mantenerse como saludable o como tips para mantenernos saludables, ¿sí? Esa es la de quiropraxia y esta es la de Facebook, ¿sí? Nos pueden seguir en estas páginas para que puedan conocer toda esta información. Bueno, espero que les sirva.